y pecados. Amén. Vamos ahora a pasar a la segunda promesa que Dios nos hace. Y ustedes ven ahí que la segunda promesa es la de la filiación. Filiación quiere decir ser hijos de Dios. Viene de filial, ¿no? De filio, de hijo. Entonces, la promesa que nos hace de que somos hijos de Dios está muy relacionada con la anterior, ¿no es cierto? Porque si no tenemos el perdón no podemos ser hijos de Dios. Pero quizá usted tenga algún comentario, alguna pregunta en cuanto al perdón, ¿no es cierto? Y lo quiera hacer hoy. Si quiere comentar alguna cosa o quiere hacer una pregunta al respecto o tiene alguna duda, cómo conseguir el perdón, qué hacemos, qué hace Dios en nosotros, no sé, lo que usted quiera con respecto al tema que ya hemos tratado para seguir ahora con el tema de ser hijos de Dios. Si queda alguna cuestión que aclarar, que yo quizás me haya expresado mal y haya algo que necesite usted conocer y ver, que profundicemos un poco más. Si la sé, se la voy a decir, si no, la estudiaremos en la palabra y contestaremos con respecto al perdón. ¿Hay alguna consulta? Sí. No, pastor. Seguimos entonces. Sí, fue muy claro todo. Sí. Ha sido claro lo que hemos hablado con respecto al perdón. Amén. Bueno, entonces seguimos con lo otro, que es el ser hijos del Señor. Vamos a ir a esta parte, y hay una cita que dice Gálatas capítulo 3, versículo 26. Gálatas capítulo 3, versículo 26. Gálatas 3, 26. Allí la palabra de Dios nos dice de la siguiente manera, en Gálatas 3:26, que está ahí adelante de Colosenses que habíamos estado hablando, 2 libros adelante, está ahí cerquita, dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Si pueden apagar alguno de los micrófonos o tocar el microfonito ese y silenciarlo para que no haya ruido mientras no están hablando, todo bárbaro, porque hace mucho ruido la grabación. Le agradezco. Entonces, vamos a ver esto. La Biblia señala, nos enseña, sin ningún lugar a duda, quiénes son los hijos de Dios y quiénes no son hijos de Dios, ¿no? Mi abuelo decía, y si no soy hijo de Dios, ¿qué voy a hacer? Dice, un animal. No, porque él pensaba que todos los que éramos seres humanos éramos hijos de Dios. Pero la palabra de Dios nos muestra que hay quienes son hijos de Dios y quienes no son hijos de Dios, ¿no? Y el hombre, cuando cae en pecado, queda fuera de la familia de Dios, queda separado de Dios, ¿no? Allí en el Génesis, cuando Adán y Eva caen en pecado y son echados del Edén,
y quedan separados de Dios, se corta la comunión con Dios, el trato que ellos tenían cada día con el Señor, entonces ahora no todas las personas son hijos de Dios. Los hijos de Dios son los que son por la fe puesta en Jesucristo y la obra que Jesús hizo en la cruz del Calvario por ellos. Eso hace que nosotros volvamos a ser adoptados hijos de Dios, ¿no? De nuevo Dios nos recibe como hijos. A todos aquellos que no teníamos ninguna comunión con Dios, estábamos en el mundo sin Dios, sin Cristo, sin esperanza, cuando por la fe en Jesús llegamos al Señor, entonces ahora somos hijos de Dios por medio de la fe en Jesucristo. No cualquiera es hijo de Dios, sino todo aquel que va a Jesús por medio de la fe y el arrepentimiento. En Juan capítulo 1, el Evangelio de Juan, el capítulo 1, el versículo 12, yo los invito que vayamos ahí a Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, versículo 12, un versículo muy conocido, que vamos a leer. Dice así, y acá está clarito de quiénes son hijos de Dios, ¿no? Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio autoridad, quiere decir, les dio el poder de ser llamados hijos de Dios. No a cualquiera, sino a los que recibieron ¿a quién? A Jesucristo. A los que creyeron ¿en quién? En Jesús. Ahora bien, creer no es creer solamente en la existencia de Dios o en la existencia de Jesús. Es creerle, más que creer en Él, es creerle a Él. ¿Sí? Es creer lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Muchas personas creen en la existencia de Dios y aún en la existencia de Jesús. Pero ¿quién cree que Jesús murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, fue crucificado, murió y resucitó, ¿no? Por nuestros pecados para darnos vida eterna juntamente con Cristo? Solamente aquellos que le recibimos y que creemos en eso, somos los que somos llamados hijos de Dios. No cualquiera que cree en la existencia de Dios, sino aquellos que creen en lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros, muriendo, llevando Él todos nuestros pecados a la cruz. Él que no cometió pecado, el justo, dice la Biblia, por nosotros los injustos, para llevarnos a Dios. ¿Sí? Y de esa manera nosotros somos adoptados nuevamente como hijos de Dios. Y como somos hijos de Dios, usted y yo somos hermanos. Amén. Somos hermanos, somos parte de la familia de la fe. Y tenemos un Padre. ¿Sí? Y ese Padre es el Padre Celestial, ¿no? Y eso hemos sido hechos por Jesucristo, que podríamos decir nuestro hermano mayor, ¿no? El que murió por nuestros pecados, ¿no? El que pagó el precio para que nosotros podamos de nuevo ser incluidos en la familia de Dios.
y ser parte de Él, parte de Jesucristo. Aquellos que ahora estamos en Cristo, que Cristo está en nosotros y que nosotros estamos en Él, ¿sí? Porque le hemos recibido, le hemos pedido al Señor que entre en nuestro corazón, ¿sí? Y espero, seguramente cada uno de ustedes, y si no, hágalo, le ha pedido a Jesús que entre a vivir en su corazón. Y le ha pedido el perdón de sus pecados y lo ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y de esa manera llegamos a ser hijos de Dios y no de otra, solamente por la fe en Jesucristo. No es por obras para que nadie se gloríe, dice la palabra de Dios. No podemos hacer nada nosotros para alcanzar la salvación ni alcanzar la categoría de ser hijos de Dios, por decir de alguna manera. Solamente tenemos esa potestad aquellos que recibimos a Jesús y creemos en Él, como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Amén. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Los hijos de Dios son aquellos que han nacido de Dios y tienen una nueva naturaleza. Ustedes seguramente han escuchado el encuentro que tuvo Jesús con Nicodemo, ¿sí? Juan capítulo 3. Nicodemo era un religioso, un fariseo, una persona, un maestro de la ley, de la palabra del Antiguo Testamento, que se acercó a Jesús, pero él no conocía a Jesús, no conocía al Señor. Se acercó a Jesús de noche, para que no lo vieran acercarse a Jesús, porque quedaba mal que se acercara a Jesucristo con todo el problema que tenían los fariseos con Jesús, ¿no? Y se acercó a Jesús. Y Jesús le dijo que le era necesario a él nacer de nuevo, ¿sí? Él no entendía lo que era nacer de nuevo. Y nacer de nuevo es nacer de Dios. Nosotros nacimos, tenemos padres humanos, ¿no es cierto? Cada uno de nosotros, todos, nacimos de padres humanos y somos hijos de esos padres, porque nacimos de ellos. Ahora bien, un hijo de Dios es alguien que nació de Dios, que su padre es Dios, ¿no? Que tiene una naturaleza nueva, que es una naturaleza espiritual, nació en el espíritu. Jesucristo le dijo a Nicodemo, tenés que nacer en el espíritu, porque él no entendía lo que era nacer de nuevo. ¿Cómo puede ser que yo siendo viejo entre de nuevo el vientre de mi madre y vuelva a nacer? Y le dice, no, tenés que nacer de nuevo, nacer en el espíritu. Y nacer en el espíritu es eso, es tener nueva vida, que es cuando Jesús viene a nuestro corazón por medio del Espíritu Santo y ahora somos nacidos de Dios. Tenemos un nuevo nacimiento y ese nuevo nacimiento ocurre cuando usted y yo le entregamos nuestra vida a Jesucristo. Amén. Entonces ahí nacemos de nuevo y eso nos hace hijos de Dios porque nacemos de Dios. Tenemos una naturaleza nueva. Está nuestra vieja naturaleza caída con la cual nacimos. Dice la palabra de Dios que todos nacimos en pecado. En pecado me concibió mi madre, decía el rey David. ¿Sí? Todos nacemos por naturaleza pecadores, herederos de Adán, del pecado de Adán que entró en el mundo a través de Adán. Y nacemos por naturaleza pecadores y después pasamos a ser pecadores por práctica. Por dos cosas, por naturaleza y por práctica somos pecadores. ¿Sí? Esas dos cosas no nos ocurren y esa nueva naturaleza que está, esa vieja naturaleza que está en nosotros, nos hace que transcurrido el tiempo desde que nacemos,
empieza a manifestarse en nuestra vida. Usted vio que a un niño no hay que enseñarle a hacer cosas malas. Un niño no necesita que le enseñen a mentir o a desobedecerle a los padres. Lo hacen naturalmente. ¿Por qué? Si usted le dice no toques eso, él va a desobedecer y se va a ver tentado a desobedecer. ¿Por qué? Porque ha nacido con esa naturaleza. Capaz él no es consciente todavía de eso y por eso no es culpable delante de Dios, ¿no? Hasta que realmente discierne lo que es bueno y lo que es malo, entonces sí es responsable delante de Dios. Pero un niño ya nace con esa naturaleza caída. Lo que hace el Señor es que nosotros tengamos, cuando conocemos a Jesús, una nueva naturaleza, es la naturaleza espiritual, que nos da el Espíritu de Dios que viene a morar, a vivir, a habitar en nuestros corazones, y es lo que nos hace hijos de Dios. Vamos a leer un versículo, se los leo yo, dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, dice de esta manera: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Y esto nosotros lo podemos ver con cada persona que todavía no ha creído en Jesucristo como su Salvador. Uno le habla la palabra de Dios y hasta que realmente el Espíritu Santo no obra en su corazón y le abre los ojos espirituales, porque está ciego, como todos nosotros estábamos ciegos espiritualmente, y no podemos entender las cosas de Dios. No podemos entender, y para nosotros son locura, hasta que tenemos un encuentro con el Señor y el Espíritu Santo, dice Jesucristo, que Él iba a venir a convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Yo puedo predicarle a una persona, hablarle del Señor Jesús, pero yo no puedo convertir a nadie, ni usted tampoco puede convertir a nadie. Nosotros lo único que podemos ser meros instrumentos, herramientas en la mano del Señor, que transmitimos la palabra de Dios. Pero el que hace la obra es el Señor, a través de su Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que hace la obra. Si no, una persona no puede entender, no puede conocer al Señor, a menos que el Espíritu de Dios obre en ese corazón, ¿no es cierto? Como obró cuando nosotros llegamos al Señor Jesús. Amén. Eso es lo que Dios hace. El hombre natural muchas veces no puede entender, no puede ver las cosas espirituales, no puede discernir lo espiritual, ¿no? Hay cosas que nosotros la podemos analizar desde otra manera, las cosas que pasan en el mundo, las que nos tocan vivir, las empezamos a ver de otra manera. Cuando yo me convierto a Cristo, empiezo a ver las cosas de otra manera. Y cada vez vamos cambiando en nuestra manera de pensar. ¿Por qué? Porque dice que los que somos hijos de Dios tenemos la mente de Cristo. ¿Qué quiere decir? Tener la mente de Cristo es ver las cosas como Dios las ve. Analizar las cosas como Dios las ve. Por eso que nosotros ahora vemos y analizamos las cosas diferentes a como las ve el mundo. Para el mundo, lo que a nosotros nos parece bueno, al mundo le puede parecer malo. Y a lo que a nosotros nos parece malo, al mundo le puede parecer bueno. Porque no tienen una mirada espiritual. Porque no tienen la mente de Cristo.
porque no han sido transformados, porque no han sido renovados en el espíritu de su mente. Todavía están viendo con su vieja naturaleza, no tienen la nueva naturaleza espiritual que tiene usted que conoce a Jesús y quienes conocemos a Cristo como Señor y Salvador. Amén. Entonces, podemos discernir lo bueno y lo malo desde el punto de vista de Dios y no del mundo. El mundo, las personas que no tienen a Cristo, hablando del mundo, no pueden discernir entre lo bueno y lo malo. No pueden discernir entre la verdad y la mentira. Porque no conocen la verdad, que es Jesucristo. No conocen el camino y no conocen la vida, que es el Señor Jesús. Amén. La palabra de Dios dice en Efesios capítulo 1, versículo 5, dice, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Esto lo estuvimos hablando, ¿no es cierto? Nosotros no éramos hijos de Dios. Dios nos adoptó, el Padre Celestial nos adopta como hijos suyos por medio de nuestro Señor Jesucristo. En Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1, dice lo siguiente, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. A nosotros que no éramos hijos de Dios, que estábamos perdidos, que estábamos condenados, que no teníamos comunión con Dios, que no teníamos acceso a Dios por nuestros pecados. Algunos dicen, pero yo no robé ni maté a nadie. Pero no es solamente si robé o maté a alguien, es que un solo pecado delante de Dios nos impide la entrada a la presencia de Dios. Un solo pecado, chico, grande, como nosotros lo quisiéramos clasificar, hace que se corte la comunión con Dios e impide que entremos a la presencia de Dios a menos que ese pecado esté bajo la sangre de Jesucristo. Entonces ahí sí, todos los pecados, cualquiera, chico, grande, mediano, para nuestro ver, bajo la sangre de Jesús, es perdonado y es limpiado, ¿no? Como Jesús le dijo a la mujer adúltera, ¿no? Dijo, ni yo te condeno, y le dijo, vete, pero algo le dijo también, ¿no es cierto? Muchos les gusta hablar de esa parte, ni yo te condeno, y hacen énfasis en eso, pero se olvidan de la otra parte, que dice, vete y no peques más. Amén. Después veremos cómo es que nosotros podemos crecer en el Señor y vivir una vida cada vez más transformada a la imagen de Jesucristo, ¿no? Y realmente llegar a cumplir lo que el Señor Jesús le dijo a la mujer adúltera, vete y no peques más. Y solamente eso lo podemos hacer cuando estamos en Cristo, pero cuando estamos en la carne, y si le damos lugar a la carne, proveemos para los deseos de la carne, de nuestra vieja naturaleza caída, si le damos lugar al diablo, volvemos a caer en el pecado. Porque todavía no hemos sido liberados de la presencia del pecado. En nosotros hay dos naturalezas, la naturaleza humana caída y la naturaleza espiritual, la naturaleza nueva que nos dio el Señor cuando conocemos a Jesús. Esas dos naturalezas están, ¿no? Una naturaleza está crucificada con Cristo, que es esa vieja naturaleza, pero muchas veces nosotros le damos lugar, ¿no? A través de la tentación le damos lugar y andamos en la carne en vez de andar en el espíritu. Y necesitamos
ir por eso de nuevo al Señor y volver a pedir perdón por nuestros pecados una y otra y otra y otra vez. Era Pedro el que le decía al Señor: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿7 veces? Jesús le contestó: hasta 70 veces. Hasta 70 veces 7. O sea, cada vez que te vienen a pedir perdón. No, es lo que la palabra de Dios nos enseña. Bueno, vamos a otro texto sobre hijos de Dios, que es 1 de Juan 5:1. Dice de esta manera: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y que Jesús es el Cristo quiere decir el Mesías, el enviado de Dios. Amén. Entonces, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Una característica del Hijo de Dios es esa, que creemos en Jesucristo como el Señor, como el Salvador, como el Mesías que vino a morir por nuestros pecados. Así que, queridos hermanos, vamos a dejar la otra parte, que es la vida eterna, la tercera promesa, para la próxima reunión de este estudio bíblico y discipulado que estamos haciendo. ¿Alguna consulta, alguna cosa con respecto a esto de ser hijo de Dios o no ser hijo de Dios? ¿Algún comentario que usted quiera hacer, algo que quiera agregar sobre lo que hemos hablado? ¿Estamos así? Bueno, dejamos aquí entonces. Espero que haya sido de bendición y díganle a los hermanos que no lo han escuchado, que no han podido unirse, que va a estar en el Facebook de la iglesia pentecostal Ven Jesús te llama. En Facebook buscan la página, el perfil, y ahí va a estar subido todo lo que estuvimos hablando. Que Dios los bendiga ricamente y nos vemos el sábado que viene si Dios quiere. Amén. Amén. Bendiciones, pastor. Amén. Hacemos una oración. ¿Alguien quiere hacer una oración de ustedes? Y nos despedimos. Ahí la tenemos. Cualquiera de ustedes que quiera orar y lo quiera hacer, puede hacerlo. Lo escuchamos. Arranca Gustavo. Gustavo, bueno. Sí. No me da tanto. Bueno. ¿Alguna de las hermanas? Tengo mucho por aprender todavía. Bueno, de a poco nos vamos a ir animando. Usted sabe, cuando en mis primeros tiempos de creyente, en las reuniones de oración, para mí, cuando me tocaba, iban orando todos en las reuniones de oración, ¿vio? En mi iglesia. Cuando me tocaba a mí era un martirio, porque me ponía re nervioso. Hasta que me fui acostumbrando y perdí la timidez y el nerviosismo, ¿no? Así que bueno, oramos al Señor, hermanos. No se haga problema si todavía no se anima, pero ya lo va a hacer. Y después no lo vamos a poder parar de la oración. Señor Jesús, te alabamos, Padre, te damos gracias por poder estudiar juntos tu palabra, y te pedimos que esta palabra tuya quede grabada en nuestros corazones y produzca el fruto para el cual tú lo enviaste, Señor. Bendice a los hermanos que no se han podido unir a esta transmisión y que puedan verlo después, y también a aquellos que puedan compartir lo que hemos estado estudiando, leyendo, meditando, que también puedan compartirlo con otros que necesiten esta palabra, Señor. Lo hacemos en el precioso y bendito nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos.
Nos vemos el próximo sábado, si Dios quiere. Chao. Bendiciones, pastor. Bendiciones. Bendiciones. Adiós. Bendiciones. Bendiciones para todos. Bendiciones.